Chile Crece, un programa que analiza en profundidad cómo podemos ir avanzando día a día en nuestros niveles de crecimiento. Pero para crecer es fundamental desarrollar actividades de aumento de productividad, para aumentar nuestra competitividad y resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores. Cuando las empresas son productivas dentro del factor trabajo, ese trabajador seguramente se siente 100% seguro. Hoy día este tema es un tema que se trata en profundidad, tanto a nivel del mundo de empresas, pero también a nivel político. El Ministerio de Economía está preocupado de tener un consejo de productividad que está operando. ¿A qué conclusiones van a llegar? Seguramente van a ser materia de discusión. Como será un tema que seguramente va a ser cubierto por los medios de comunicación, pero también usted como persona le interesa informarse más en profundidad sobre este tema de productividad. Hoy día hablaremos con Raúl Ponce, gerente general de Trinity, una empresa consultora especializada en esta materia específica, y Rodrigo Rojas, gerente comercial. Raúl, ¿cuál es tu pega como consultor? Cuando tú llegas a una empresa, seamos prácticos, y le dices, miren, yo le puedo sacar el jugo a esta empresa, no explotando a los trabajadores, porque uno a veces asocia mayor productividad con abusos en el mundo del trabajo, no. Con el mismo esfuerzo que hace el trabajador, ser más productivo. Así es. Bueno, nosotros lo que hacemos generalmente cuando llegamos a las empresas, se tiende a pensar que la productividad puede crecer en no más de un 5 a 10%, pero nosotros hemos detectado que podría andar fácilmente del 30% para arriba. Entonces es bien difícil llegar a una empresa y decirle al gerente general, por ejemplo... ha sido terriblemente ineficiente. Exactamente, porque se complica, porque no te puedo creer, o sea, generalmente ellos piensan que la productividad anda entre 80 y 90%, cuando uno después de un diagnóstico les muestra que en realidad anda cerca del 40-50%, es bastante sorprendente. Así que es sí, pero usted contesta una pregunta. Suponte que yo soy empresario y tengo una fábrica de vasos. ¿Qué hacen ustedes para detectar, para hacer el diagnóstico? Bueno, nosotros... ¿Hacen estudio de tiempo? ¿Qué cosa hacen previamente para entregar la información que puede crecer en tanto la productividad? Bueno, nosotros hacemos un análisis, pero básicamente nosotros usamos un concepto de productividad que es bastante específico. Para hacerlo bien simple, si nosotros pensamos en una empresa que desarrolla actividades, nosotros decimos las actividades pueden ser agregando valor o no agregando valor. Ya. Y para nosotros productividad es las partes que agregan valor dividido por el total. Entonces nuestro enfoque cuando vamos a una empresa es tratar de detectar y ayudarla a los trabajadores y a la gente que está ahí a identificar cuáles son las actividades que no agregan valor. Una vez que la identifican, le damos herramientas para que las puedan reducir, minimizar, idealmente eliminar. Pero va por ahí. Por ejemplo, pero pon ejemplos específicos. Una empresa cualquiera, sin dar nombre ni nada. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades no agregan valor? Por ejemplo, yo puedo tener una disposición de mis máquinas dentro de la empresa de tal forma que para pasar de una etapa a otra tengo que pasar por un pasillo y volver. Eso no agrega valor, por lo tanto, el cliente no te va a pagar porque tenga que caminar el tipo llevando el cartón o lo que sea, o el vaso en este caso, de un pasillo al otro. Entonces nosotros hacemos, mira, ¿sabéis qué es lo que tenéis que hacer acá? Redistribuir tu equipamiento, ponerlo en un orden más lógico, por lo tanto vas a aumentar tu productividad. Son cosas bastante simples, nuestra promesa siempre es conseguir más pero con lo mismo. La idea es que no tengan que invertir nada. No invertir nada de mucho. Exactamente. A mí me llamó mucho la atención y me recuerdo por el ejemplo que pusiste. Nosotros teníamos una empresa que estampábamos mucho. Entonces la persona estampaba la olla, la ponía en un envase, en un canasto, se lo llevaba a la otra prensa, la sacaba del canasto. Y yo voy a Europa, me acuerdo, y las prensas estaban pegadas una al lado del otro. Que si no sacaban nada, aumentando la velocidad de una, si igual entonces estampaba y se la entregaban del lado. Absolutamente, va por ahí. Entonces hay no pérdidas de movimiento interno. Sí, claro. ¿Qué otro caso típico de esto? Por ejemplo, en una empresa que se dedicaba a hacer cajas y que le ponía etiquetas. La caja donde venían las cajas traía 1000 cajas y la caja donde venían las etiquetas traía 700 etiquetas. Entonces la máquina procesaba las cajas y tenían que parar la máquina para poder cambiar las cajas. Sí. Y luego, poquito más allá, cambiar las etiquetas.
A alguien se le ocurrió pedirle a los proveedores, oye, ¿por qué no me mandan la misma cantidad de cajas que de etiquetas y paramos una sola vez la máquina? Eso significaba un aumento de productividad bastante importante y con cosas muy, muy simples. Nosotros no traemos recetas de la NASA ni nada así. Son detalles que uno sentido no está común. dando. Y en el caso tuyo, Rodrigo, que eres el gerente comercial, porque tú en el fondo tratas de vender tu servicio, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Detectar, dar el consejo, Bueno. sacar la culebra? Porque los gerentes comerciales tienen que sacar la culebra. Bueno, básicamente nosotros somos todos comerciales, en cierta forma. ¿Ya? Pues nosotros, Sí, todos son de San Hernández. sí, nosotros somos todos comerciales y a la vez también somos todos observadores y de alguna forma participamos en la integración del proceso. ¿Ya? Esa es un poco quizás la diferencia que tenemos en relación a una empresa similar que sea como una consultora. Nosotros nos enfocamos más bien un poco en identificar estas instancias y implementarlas. ¿Ya? Ahora, en la parte comercial, básicamente, nosotros tenemos una metodología o un método que hace bastante interesante en el fondo para las empresas para hacerse cargo un poco de la productividad o de la improductividad que la empresa tiene. ¿Ya? Los que no agregan valor, que lo Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a nivel comercial? Nosotros cuando tenemos un prospecto que nosotros creemos que puede ser interesante, a ellos le ofrecemos hacer un diagnóstico inicial sin costo, siempre y cuando en el fondo las mejoras en productividad que nosotros podamos definir en un momento posterior sean mayores a un 30%. Si es así, en el fondo nosotros ofrecemos hacer este diagnóstico, que básicamente es una revisión, es una observación de los procesos, y con eso en el fondo hacemos un poco el enganche en el fondo para poder ustedes cobran mostrar. su consultoría a resultados, por lo tanto, por lo que te estoy escuchando. Si no hay aumento de productividad, no se paga absolutamente nada. Si hay aumento de productividad significativo, Nos llevamos una parte. una parte de la torta, que es lo lógico también. Sí, absolutamente. Porque oye, siempre uno pone los casos de producto. ¿En los servicios también se da mayor nivel de productividad? Sí. ¿Cómo se puede valorizar eso? Lo que pasa es que, curiosamente... En un banco, que no se fue en Sí. cola, por ejemplo, Sí. ¿cómo se mide la productividad en servicios? Lo que pasa es que, curiosamente, uno podría pensar que la productividad en las empresas con chimenea Sí, siempre uno lo asocia con es más chimenea. fácil de detectar. Por lo tanto, en una empresa de servicio, para la persona o para el dueño de la empresa o para el gerente general, no tiene mucha noción de cuáles son las improductividades que tiene. Por lo tanto, para nosotros es bastante más, voy a decir una palabra curiosa, pero apetitoso trabajar en una empresa de servicio porque hay mucho más de dónde extraer Pero ¿cuál es? Dame improductividades. ejemplo, fíjate que eso me... Por ejemplo, una empresa que tenga... Un banco. Ya, un banco. En un banco casi la mayoría de los problemas que tienen son las relaciones que tienen interdepartamentos. Entonces, generalmente, un departamento no confía mucho en lo que va a hacer otro departamento, entonces lo vuelve exactamente. Duplican esfuerzos, qué sé yo. A veces usan mucho el mail para cubrir eventuales errores. Ya. Entonces, al final, tú estás en tu oficina y te llegan 200 mails al día porque todo el mundo te copia porque soy el gerente. Ya. Entonces, todo ese tipo de improductividades no son muy evidentes, pero afectan bastante. Ahí afecta la operación del gerente, que si hay que leer todo y a cuál le da importancia, a cuál no le da importancia. De repente termina Y no leyendo ninguno. No leyendo ninguno y es terriblemente improductivo. Y en el retail, en venta, por ejemplo. Ahí Rodrigo tiene más experiencia en lo que es ¿Retail? retail. Sí. ¿En retail también se da casos de improductividad? Sí, lo que pasa es que... El tipo de exhibición, el tipo de ordenar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que como nosotros trabajamos... Oye, nos caímos en un tema. ¿Cómo se puede definir productividad? Bueno, un poco lo que te decía al principio. Sí, no, pero un trabajador que trabaja 8 horas produce tanto y cuando produce ese tanto más algo es productividad. O sea, para nosotros en el fondo, como bien decía Raúl, siempre trabajamos con los conceptos de que agrega valor o no agrega valor. No, pero sí, básicamente, lo entendí perfectamente bien. Pero básicamente la productividad en el fondo se mide en función del trabajo que se pueda realizar o lo que se pueda conseguir en función de los recursos que se utilizan. Y básicamente nosotros trabajamos con ese recurso principalmente laboral, o sea, mano de obra, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, en el caso de empresas de retail, en este caso, que tienen otro modelo,
nuestra forma de trabajar básicamente es bien transversal, digamos, porque nosotros trabajamos en función de la gestión de los procesos, ¿ya? Nosotros no somos expertos en el fondo en ciertos segmentos de mercado específicos, ¿ya? O sea, la metodología que nosotros aplicamos básicamente es para cambiar la gestión interna, ¿ya? Básicamente tiene que ver con la parte organizativa, ¿ya? Y en la parte de retail, cuando las empresas son muy grandes, en el fondo nosotros siempre tratamos de enfocarnos y usualmente el cliente sabe bien dónde le duele más el tema para poder comenzar. Entonces, no es que nosotros entremos eventualmente en una empresa de retail completa para poder hacer un trabajo, sino que básicamente trabajamos en ciertas áreas donde el cliente identifica ciertos dolores iniciales. Pero a mí siempre me ha llamado, siempre se me olvida, TPF creo que se llama Total Productividad de Factores. De los factores. ¿Usted es solamente capital humano? Porque también el otro factor, ese solo viene de capital o las máquinas, y la otra variable son otros, que un canasto que van todas las restas de las variables. En el factor capital de máquina, de bienes de capitales, ¿operan también ustedes? Nosotros trabajamos, como te explicaba, básicamente el fondo con las personas. Solamente con las personas. Sí. O sea que Trinity se preocupa más bien de sacarle productividad, el jugo a los trabajadores. Exactamente, porque lo que es gestión de... No me gusta la palabra jugo porque me dio la sensación de explotar, no. Pero hay de hacerlo mejor, por el mismo esfuerzo, ¿no? Mira, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la forma en que está estructurado nuestro método. Nosotros nos orientamos a que la empresa aumente sus resultados o sus utilidades. Ya. No hay miedo de decirlo, que aumente las utilidades. Sí, claro, sí, ese es el objetivo final. Pero a todo el mundo le da un poco de susto decir todo ayudar a aumentar las utilidades. Porque lo que se está discutiendo a nivel político, y me llamó mucho la atención en la asamblea de la SOFOFA, donde el ministro tanto de Hacienda y el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril se refiere al Consejo de Productividad, porque el único camino que tenemos a futuro como país es aumentar la productividad para ser más competitivos y tener más mercado, más crecimiento, más riqueza, etc. O sea que es un tema que todo el mundo está discutiendo. Ahora, cuando hablábamos al principio, me recordaste algo, respecto de qué ejemplo te puedo dar de cosas improductivas. Una de las cuestiones más improductivas que hay es no aprovechar bien las habilidades de las personas. Es decir, yo tengo una persona que puede saber mucho y lo tengo en un cargo o en un puesto en donde le estoy sacando el mejor provecho. Esa es una de las más grandes inactividades o improductividades que hay. Y esa persona seguramente está frustrada porque no están utilizando lo que él sabe. Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos en forma inmediata. Estamos justamente sentados en una persona que fue terriblemente creativo para utilizar bienes que eran desechos, de Coap. Estamos arriba de pallets, sentados en unos terribles cómodos pallets, que pueden ser utilizados en la oficina, en los lugares atractivos, en los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Usted también lo puede hacer. Usted también es creativo. Aprovechemos a veces, para cuidar el medio ambiente, lo que es desecho, darle valor. Es justamente lo que hace Trinity con el capital humano. A veces operaciones que no le dan valor se eliminan y aumenta seguramente la utilidad de la empresa. Estamos comentando justamente en la pausa un tema que me gustaría que tú
lo cubrieras en tu totalidad. Sí, perfecto. Bueno, estábamos hablando de cuál es un poco la forma, la metodología que nosotros usamos para enfrentar esta falta de productividad. Lo que yo te decía es que las empresas generan resultados, pero para generar resultados necesitan gente. Y esa gente tiene un determinado comportamiento que está sustentado en las herramientas que tiene o en los sistemas que la empresa le da y también en las actitudes que tiene cuando llega a hacer su pega. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar en esos dos frentes, en los sistemas que tiene o en las herramientas que le dan y en las actitudes que tiene. Entonces, trabajamos con la gente, pero también con las herramientas, con qué es lo que le estoy dando yo para pedirle, para exigirle algo. Pues, oye, a mí siempre me llama mucho la atención, bueno, antes uno escribía máquinas, hoy día todos los sistemas computacionales. Si uno le entrega un computador lento a la persona, teóricamente va a tener un nivel de productividad más bajo que si le entrego a otro una máquina mucho más rápida. ¿Eso también lo está contemplado en lo que hacen ustedes en la consultoría? Sí, lo que pasa es que, claro, ahí en el ejemplo computador es bastante evidente, pero eso sería si nosotros vamos, por ejemplo, a decirle que puede hacer un trabajo mejor con una máquina mejor. Y como nosotros no somos especialistas, la mayoría del tiempo solamente nosotros nos enfocamos en las herramientas que tiene para medir estas improductividades. Ya. Entonces, ¿cómo haces tú para saber si esa actividad está agregando valor o no? No tengo ninguna herramienta. ¿Tú tienes experiencia solamente en Chile o tienen la empresa ustedes también han abarcado otros países? Porque a mí me gustaría saber si uno tuviera un indicador, un índice, ¿estamos mejor o peor que otros países? ¿O estamos más preocupados de aumentar la productividad que otros países? ¿O estamos mal, definitivamente? O sea, en términos de productividad, estamos mal, digamos. ¿ya? O sea, sí, los indicadores dicen que no hemos aumentado los últimos 10 años. No, son como 25 años, hemos aumentado como un 1,algo%. En realidad sí, bueno, ese es un tema un poco más, lo podemos tratar de muchas formas, en el fondo, el tema de la productividad. Pero básicamente nosotros hemos trabajado en países de la región, donde Raúl puede hablar un poco más de la experiencia, porque yo no llevo tanto tiempo en la empresa como para poder hablar de eso, digamos. Pero básicamente, o sea, nosotros al ser una empresa chilena, digamos, tenemos una forma, sabemos cómo funciona el sudamericano en ese sentido. Entonces, yo diría es más fácil entenderse. O sea, para nosotros es harto más fácil poder hacer... Pero ¿cuál es el país más productivo desde la perspectiva del trabajador? ¿A dónde? El país más productivo, o sea, en productividad laboral es Noruega. No, pero dentro de los nuestros. ¿Y por qué Noruega es tan productivo? O sea, Noruega se despega incluso dentro de Europa, se despega, pero enormemente, digamos. Fíjate que la coincidencia, hoy día estaba leyendo unos artículos, Noruega tuvo una experiencia muy similar a Chile. En vez de desarrollar el fondo soberano, que es ponerlo la plata de uno que por exceso de dólar que llegó por el cobre, ¿verdad? Ellos tienen, no me acuerdo cuál otro producto, ellos invirtieron en I+D. En innovación, en desarrollo, y eso pegaron saltos de productividad. Nosotros, por eso que seguramente ellos pegaron grandes saltos de productividad y nosotros nos quedamos estancados. Sí. O sea que cae el precio del cobre y adquirimos lo que le han llamado ellos la enfermedad holandesa. ¿Cómo se puede mejorar esta productividad en el corto plazo? Mira, estaba leyendo, salió una noticia hace un par de días con un tema que a mí me sorprendió bastante, que tiene que ver justamente con el tema de gestión, básicamente. Que decía que si nosotros como país, en el fondo, pudiéramos exportar en 1/3 del tiempo que lo estamos haciendo, tendríamos una mejora en los precios más o menos de un 7%. ¿Ya? Y eso tiene que ver exclusivamente con, o sea, la mitad de ese tiempo tiene que ver en el fondo con el proceso administrativo de Comex, en el fondo. O sea, todo lo que es papeleo, toda la logística, o sea, la parte más burocrática, si se quiere decir un poco de esa forma. Entonces, ahí es donde nosotros efectivamente actuamos, en el fondo, en esa parte de gestión humana de organizarse, básicamente. ¿Aumentarían la utilidad en un 7%? No, más que la utilidad, el precio nuestro. El precio sería más competitivo, más que competitivo, podríamos recibir más plata. Pero el precio te lo fija el mercado, perdón que te discuta. El costo puede bajar.
No, podríamos vender más caro en el fondo. Podríamos vender más caro porque estamos entregando antes en el fondo. En esa perspectiva. Sí. Raúl, tú en el caso tuyo, ¿qué país te ha llamado la atención por esta preocupación? Porque veo que en Chile, por lo menos, es el gran tema, ¿no? Hoy día no me cabe ninguna duda, como hemos tenido una caída significativa en el precio del cobre, se están buscando distintas alternativas para poder exportar. Sí. Como toda la industria manufacturera, por lo menos, está muy débil, porque hubo un periodo muy, muy largo de un dólar muy debilitado, apreciado nuestra moneda a 4.50 incluso. ¿Qué se puede hacer rápidamente? Bueno, nosotros hemos trabajado últimamente con Panamá, que están bastante preocupados del tema de la productividad, y también en México nosotros tenemos una filial. Pero Panamá es más financiero, ¿no? Sí, pero ha ido modificando un poco su estructura, sí. Eran bastante flexibles con el tema financiero y ahora se están poniendo un poquito más rígidos. Porque están el mundo yendo se lo por otro lado. exige. Sí, claro, se están yendo un poco por otro lado. Nosotros tenemos una filial nuestra en Panamá. Ya. Hemos hecho algún par de trabajos en empresas, como digo yo, con chimenea. Y en México estamos ahora viendo la posibilidad de abrir también una filial allá. Hemos tenido bastante éxito con ¿Ustedes son empresa nacional o tienen Nacional. también inversiones de gente externa a Chile? Somos una empresa nacional, pero tenemos un par de filiales, como te digo, en Panamá una, estamos abriendo otra en México y potencialmente en Perú. Estamos esperando un poquito, un par de meses más en Perú, pero de ahí vamos a... Oye, si uno quisiera enumerar, ¿cuál sería la falla número uno? ¿Por qué en Chile no aumentamos la productividad? Así, Por responsabilidad del mundo empresarial. Seamos honestos, si no tiene nada de malo, si no, no lo puedes corregir. Los empresarios son reacios a cambiar, los empresarios se creen la muerte en el sentido que lo creen que lo están haciendo bien. ¿Cuál cree que usted es la causa número uno? O sea, yo te puedo decir un poco la percepción que tengo yo, digamos, que yo he estado metido en productividad harto tiempo y básicamente... Tú estás diciendo que Raúl poco. ¿Ah? claro, No, lo que pasa es que yo... No. O sea, Gracias. No, sí. Te vamos a bajar el sueldo mañana la acabo. mañana mismo. No, yo a lo que me refiero básicamente, o sea, yo he trabajado harto en temas de emprendimiento. Ya. Y en el emprendimiento se trabaja mucho el concepto de productividad, porque hay que hacer mucho en un muy poco tiempo con muy pocos recursos. Ya, básicamente, perfecto. ¿ya? Entonces, yo creo, y me ha cuestionado mucho la pregunta que tú me has dicho en el fondo, pero son muchas las razones por las cuales yo creo que Chile es malo en productividad, ¿ya? Pero básicamente un poco yo creo que tiene que ver un poco por temas culturales, ¿no? O sea, nosotros... este es un país que se ha crecido en función de ser un país chico en el fondo y se ha potenciado en el pasado, digamos. Pero nosotros no tenemos el concepto, por ejemplo, el concepto de productividad personal. Nosotros no sabemos lo que es productividad personal. Si hacemos una encuesta en la calle, nadie va a saber lo que es productividad personal. Pero en países desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos, el ser productivo personalmente tiene una... ¿Pero qué se llama ser productivo personalmente? Llegar a la hora... tomarse menos café, conversar menos. Aquí, a ver, por ejemplo, en ese concepto, aquí ser productivo significa en el fondo pasar la mayor cantidad de horas trabajando, ¿ya? Teniendo reuniones, la mayor cantidad de reuniones posible, ¿ya? Y mostrando, porque además ese es otro tema, sí. ¿ya? Aquí también falla un poco el tema de la flexibilidad laboral. Entonces, si yo tengo que estar 10 horas trabajando en la oficina, tengo que de alguna forma mostrar que estoy trabajando. Y efectivamente es bien poco probable que yo voy a trabajar 9 horas o 10 horas, sí. pero Y bien trabajadas, ya. digamos. Entonces, en otras partes, hablemos en Europa con su historia, la gente hoy día trabaja muchísimo menos que nosotros, pero trabaja, se dedica a trabajar, no a comentar cómo fue el fin de semana, Ni el fútbol, ni el fútbol. No que porque llueva llega tarde Claro. a veces. Entonces, Pero yo creo, Rodrigo, una cuestión que tiene más simple todavía es que en Chile, no sé si voy a decir 99 para quedarme con un porcentaje, el 99% de las empresas no mide la productividad. No la mide. No la mide, y lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, Justamente. la razón básica es que no se mide la productividad. Entonces, si no la mido, ¿cómo voy a decir estoy bien o estoy mal? Justamente. Yo quisiera agradecerle a usted la enseñanza que nos dieron. Le vamos a regalar unos zapatos,
ponerse en el zapato del otro, que ustedes parece estar acostumbrados a ponerse en el zapato del otro, porque justamente por su actividad y su consultoría. Entonces, gracias. Le agradecemos. Ahí está el eslogan. Lo espero la próxima semana a esta misma hora. La consultora Berger y Berger, en conjunto con la Asociación de Industriales de Quinta Normal, Asiquinta, y con el apoyo de Innova Chile Corfo, está llevando a cabo el proyecto Asiquinta Innova para Ganar. Se trata de un programa de apoyo a dicha asociación que permita promover e impulsar el desarrollo de un entorno propicio que favorezca establecer una cultura de innovación tanto entre las empresas participantes como también entre la comunidad comercial e industrial de la comuna de Quinta Normal. El desarrollo del proyecto contempla, en general, identificar capacidades y dificultades que intervienen en el desarrollo de prácticas innovadoras en las empresas beneficiarias. Logrado lo anterior, crear y mejorar habilidades, actitudes y competencias en innovación adaptadas a las empresas beneficiarias y a su entorno, estableciendo en ellas una cultura organizacional que las favorezca. Generar condiciones propicias para la difusión de las experiencias de innovación que surjan de este proyecto y establecer redes y espacios de encuentro y colaboración entre las empresas beneficiarias. Cada martes, en la sede de Asiquinta, empresarios de diversos rubros se encuentran para ampliar sus horizontes en el programa de desarrollo empresarial Asiquinta Innova para Ganar. Desde sus propias historias, compartieron casos reales, reflexionaron, intercambiaron y ensayaron ideas que aplicarán en sus negocios. Al final del ciclo, certificarán sus competencias en innovación y calidad, lo que les permitirá participar en el proceso de selección para integrar el directorio de proveedores que incluye a asociados de Asiquinta, calificados para ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras a las medianas y grandes empresas pertenecientes a las asociaciones de San Bernardo y Panamericana Norte, entre otras. Intégrese y mejore sus redes de contacto, haciendo de la innovación no solo un concepto, sino que una herramienta útil y concreta para desarrollar su negocio en estos tiempos.